¿México está listo para romper con Estados Unidos? Lula hace una invitación histórica. ¿Alguna vez te has imaginado a México rompiendo con décadas de dependencia de Estados Unidos y uniéndose al bloque de países que desafían la hegemonía americana? ¿Suena improbable? Pues esta posibilidad está más cerca que nunca. Luis Ignacio Lula da Silva ha hecho una invitación sorprendente a México: ingresar a los BRICS, el grupo que reúne a China, Rusia, India y Brasil. Pero, ¿qué hay detrás de esta jugada? ¿Será que México está a punto de darle la espalda a Washington? Y lo más importante, ¿cuáles serían las consecuencias de esta decisión? En este video, vamos a revelar los secretos detrás de esta alianza, los intereses ocultos y lo que este movimiento podría significar para el futuro de México y de América Latina. Quédate hasta el final, porque las revelaciones te van a sorprender. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema realmente te interesa. Así que no olvides dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo contenido como este. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque el mundo está cambiando rápidamente y no querrás quedarte fuera de lo que está por venir. Tu participación es clave para que más personas tengan acceso a esta información. América Latina está atravesando una revolución geopolítica que puede cambiar por completo el equilibrio de poder en el continente. Durante décadas, los países de la región fueron tratados como simples proveedores de materias primas, mientras las grandes potencias dictaban las reglas del juego. Pero ahora, la estructura está empezando a agrietarse. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva hizo una invitación que sorprendió a muchos. Quiere a México en la próxima cumbre de los BRICS, el bloque que reúne a China, Rusia, India, Brasil y ahora nuevos miembros como Arabia Saudita e Irán. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este movimiento? México está dispuesto a desafiar a Estados Unidos y sumarse a un proyecto que puede redefinir su posición en el mundo. Si esto ocurre, el impacto puede ser enorme. México podría ganar autonomía, abrir nuevas puertas para su economía o, por el contrario, sufrir fuertes represalias de Washington, que nunca ha visto con buenos ojos perder el control sobre su zona de influencia. Y lo más importante, ¿cómo afectaría esto a la población mexicana? ¿Está el país a punto de entrar en un periodo de crecimiento o se convertirá en el nuevo objetivo de una guerra económica? Durante décadas, Estados Unidos ha dominado la escena global sin competencia real. La Casa Blanca y sus aliados europeos han decidido el destino de muchos países, mientras que América Latina, África y gran parte de Asia eran solo piezas en el tablero. Pero las cosas han comenzado a cambiar con la expansión de China como potencia industrial, el fortalecimiento de Rusia en el sector energético y el crecimiento de Brasil e India. Así nacieron los BRICS, un bloque que busca romper la dependencia del dólar y reducir la influencia estadounidense en el mundo. Hasta ahora, México ha estado fuera de este movimiento. Atado al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el país se ha convertido en una pieza fundamental del sistema económico estadounidense. El problema es que este acuerdo nunca ha sido realmente equilibrado. La mayoría de las exportaciones mexicanas tienen como destino a Estados Unidos, y sectores estratégicos como la industria automotriz, agroalimentaria y electrónica están completamente integrados en las cadenas de producción estadounidenses. Esto significa que cualquier cambio brusco puede generar una crisis comercial, pero también implica que México no tiene plena libertad para definir su política económica. Cada vez que Washington quiere imponer su voluntad, solo tiene que amenazar con aumentar aranceles o restringir exportaciones, y el gobierno mexicano tiene que ceder. Si México acepta la invitación de Lula y se acerca a los BRICS, todo esto podría cambiar. El país podría empezar a exportar a mercados como China y Rusia en pesos mexicanos, sin depender del dólar. Esto reduciría su vulnerabilidad económica y le daría más flexibilidad al gobierno. Además, el Banco de Desarrollo de los BRICS podría proporcionar créditos en condiciones mucho más favorables que las ofrecidas por el FMI o el Banco Mundial, que han sumido a muchos países latinoamericanos en ciclos de endeudamiento y austeridad. Pero este movimiento también tiene un precio. Si Estados Unidos percibe que está perdiendo el control sobre México, podría tomar represalias de diversas maneras. Restricciones comerciales, sanciones económicas e incluso crisis políticas internas podrían ser utilizadas como herramientas para presionar al gobierno mexicano. Y no sería la primera vez que esto sucede. La historia de América Latina está llena de ejemplos de países que intentaron buscar caminos independientes y terminaron enfrentando golpes de Estado, presiones económicas y desestabilización política. El problema es que,
dentro del propio México, existen fuertes divisiones. Muchos sectores empresariales y políticos siguen viendo a Estados Unidos como un socio indispensable y temen cualquier cambio en la estructura económica actual. Además, los grandes medios de comunicación, alineados con los intereses estadounidenses, podrían lanzar una campaña de desinformación, argumentando que México se está aliando con dictaduras comunistas y que esto pondría en riesgo la estabilidad del país. Los opositores a esta transformación utilizarán cualquier argumento para mantener el status quo y evitar que México tenga más opciones que el TEMEC. La invitación de Lula no es simplemente un gesto simbólico. Es un movimiento estratégico que podría transformar América Latina en un bloque de influencia más fuerte y menos dependiente de Estados Unidos. Si México acepta, los BRICS sumarán un aliado clave y aumentarán su peso en el escenario global. Si rechaza la invitación, seguirá atado al sistema actual, donde Estados Unidos dicta las reglas y México obedece. La gran pregunta es, ¿tendrá el gobierno mexicano el valor de dar este paso? ¿O Estados Unidos tirará de las riendas antes de que México logre liberarse? ¿Estamos presenciando el inicio de un cambio histórico o simplemente otro capítulo más de su misión? El futuro de México está en juego, y las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían definir su destino durante décadas. El desarrollo de un país no puede reducirse a números fríos ni a hojas de cálculo diseñadas para complacer a los inversionistas de Wall Street. No basta con hablar de crecimiento del PIB si la población sigue siendo rehén de un sistema que siempre favorece a los mismos. Para que un país realmente avance, es necesario fortalecer los derechos laborales y sociales, dar autonomía a sus regiones y garantizar su propia soberanía alimentaria. Y es aquí donde la entrada de México en los BRICS puede cambiar el juego por completo. No se trata solo de buscar apoyo financiero, sino de consolidar una nueva alianza que rompa con el viejo modelo de dependencia impuesto por las potencias occidentales. Si México acepta esta oferta, dejará de ser un simple apéndice económico de Estados Unidos y pasará a ser un actor real en la construcción de una nueva orden económica. Un país que ya no tendría que esperar de brazos cruzados las migajas que caen de la mesa de Washington, sino que podría negociar directamente con China, Rusia, India y Brasil en sus propios términos. La llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en Brasil marcó un nuevo capítulo en esta disputa. Durante sus primeros mandatos, Lula intentó unir a los países de América Latina y África para enfrentar la hegemonía de Estados Unidos. En ese contexto, bloques como Mercosur y UNASUR llegaron a tener un peso considerable. Pero ese avance fue frenado por gobiernos conservadores, que alinearon nuevamente a sus países con la política de Washington. Ahora, con Lula de regreso y los BRICS expandiéndose para incluir potencias emergentes como Arabia Saudita, Egipto e Irán, la estrategia vuelve a tomar fuerza. Pero para que esta nueva orden se consolide, Brasil necesita aliados estratégicos en la región. México tiene todo para ser la pieza clave. Con más de 130 millones de habitantes, una industria poderosa y una ubicación estratégica que lo convierte en un puente entre el norte y el sur del continente, el país tiene el peso necesario para convertir a América Latina en un polo de influencia real. Esta invitación no es una formalidad diplomática cualquiera. Es una jugada que podría definir el rumbo de la geopolítica regional y ofrecerle a México una salida de su eterna sumisión al gobierno estadounidense. Los BRICS no son solo un bloque económico, son una alternativa real al dominio absoluto del dólar en el comercio global. Durante décadas, esta moneda ha sido la pieza central del ajedrez financiero, otorgándole a Estados Unidos un poder de arbitraje que va mucho más allá de lo financiero. El simple hecho de controlar la moneda dominante le ha permitido a Washington aplicar sanciones unilaterales contra países que no siguen su agenda, destruyendo economías enteras con una sola firma. El fortalecimiento de los BRICS desafía este sistema al fomentar el uso de monedas nacionales en el comercio internacional. Para México, esto significaría poder exportar a China y Brasil en pesos mexicanos, reduciendo su vulnerabilidad ante las fluctuaciones del dólar y evitando quedar atrapado en decisiones arbitrarias tomadas en los pasillos de la Casa Blanca. Además, el Banco de Desarrollo de los BRICS ofrecería opciones de financiamiento mucho más flexibles que las del FMI y el Banco Mundial, instituciones que por décadas han mantenido a América Latina bajo el yugo de políticas de austeridad. Si este movimiento se consolida, México finalmente tendrá más espacio para negociar su política económica, sin necesidad de pedirle permiso a Washington. Podrá garantizar su independencia energética, fortalecer su industria nacional y crear un mercado propio que no dependa exclusivamente de la voluntad de Estados Unidos. Pero, por supuesto, nada de esto será fácil.
Modificar la posición de un país en la geopolítica global es como intentar girar un transatlántico en medio de una tormenta. México enfrentaría una resistencia feroz, tanto interna como externa, especialmente de sectores que se han beneficiado durante años del modelo actual de dependencia. Grandes empresarios, políticos alineados con los intereses estadounidenses y los medios de comunicación tradicionales probablemente lanzarían una campaña masiva contra esta transición, usando los viejos discursos de peligro comunista o el riesgo económico. Porque cuando el juego comienza a cambiar, los dueños del tablero no se quedan de brazos cruzados. Sin embargo, la pregunta que realmente debe hacerse no es si México puede entrar a los BRICS, sino si está dispuesto a desafiar el sistema y dar ese paso. Si el país acepta esta transformación, se colocará en el centro de una disputa global que podría redibujar el futuro de América Latina. Pero si rechaza la oportunidad, seguirá siendo una pieza más en el tablero de Washington. La entrada de México en los BRICS o la ampliación de su presencia en el bloque no vendría sin turbulencias. Washington no aceptaría este cambio sin pelear. El país lleva décadas anclado al TEMEC, un tratado que, en la práctica, funciona como un collar económico. Casi todas las exportaciones mexicanas tienen un destino fijo, Estados Unidos. Y no estamos hablando solo de productos, sino de cadenas enteras de producción. Automóviles, alimentos, electrónicos, todo está profundamente interconectado con el mercado estadounidense. Ahora imagina lo que sucedería si México decidiera liberarse de este sistema. Un cambio abrupto podría significar fuertes represalias. Washington ha demostrado más de una vez que no tiene ningún problema en aplastar a quienes intentan escapar de su órbita de influencia. Aranceles punitivos, embargos comerciales, presión diplomática, todo eso está en el arsenal de la Casa Blanca. ¿Y los BRICS estarán realmente listos para absorber a un país tan atado a la economía de Estados Unidos? A pesar del gran potencial geopolítico y económico del bloque, aún enfrenta desafíos internos. China e India, por ejemplo, han tenido disputas fronterizas en el pasado y todavía mantienen rivalidades no resueltas. Rusia, por su parte, tiene intereses energéticos que podrían chocar con las necesidades mexicanas. Entonces, ¿México encontraría su equilibrio en este nuevo tablero o simplemente cambiaría de amo? Dentro del propio México, la resistencia sería feroz. Grandes empresarios y políticos, muchos de ellos con fuertes lazos con Washington, no aceptarían tan fácilmente perder sus privilegios. Durante décadas, el neoliberalismo se ha arraigado profundamente en México, y cualquier intento de cuestionarlo se recibe con desconfianza o, peor aún, con ataques de los medios tradicionales, que, como siempre, repetirían la narrativa estadounidense, advirtiendo sobre los peligros de acercarse a China y Rusia. Y aquí es donde entra el viejo discurso del miedo al comunismo. Como ha ocurrido en otros momentos de la historia, la narrativa del choque de civilizaciones volvería con más fuerza que nunca. Los analistas conservadores no tardarían en hablar de un México rehén de dictaduras, un país amenazado por regímenes autoritarios. Todo esto, por supuesto, ignorando el hecho de que, actualmente, México ya vive bajo el peso aplastante de las decisiones de Washington. Para la izquierda latinoamericana, sin embargo, esta posible entrada en los BRICS representa una oportunidad histórica para romper de una vez por todas con las cadenas de colonialismo económico. América Latina ha sido víctima de intervenciones militares, sanciones económicas y golpes de Estado cada vez que ha intentado seguir un camino más autónomo. Por eso, buscar alternativas soberanas no significa cambiar una hegemonía por otra, sino construir un modelo más equilibrado, donde las relaciones internacionales se basen en intereses mutuos y no en coerción y sumisión. Si los BRICS realmente quieren cambiar el orden global, tendrán que demostrar que son diferentes a los bloques occidentales. La gran diferencia de este grupo es que respeta los diferentes caminos de desarrollo de cada país. Aquí no hay un modelo único impuesto desde arriba. Esto permitiría a México mantener su soberanía, al mismo tiempo que aprovecharía acuerdos estratégicos que podrían fortalecer su industria y su economía. Este acercamiento también abriría la puerta a proyectos sociales y tecnológicos. México finalmente podría invertir en la lucha contra la pobreza, impulsar una producción agroecológica sostenible, desarrollar nuevas alianzas médicas y fortalecer su sistema educativo público. Nada de esto ha sido posible hasta ahora porque, bajo el dominio del TEMEC, el país ha estado atrapado en un modelo diseñado para servir a los intereses de su vecino del norte. La invitación de Lula da Silva a México no es solo un gesto diplomático, sino una jugada política de alto nivel. A mediano y largo plazo,
Este acercamiento podría transformar por completo la dinámica política y económica de América Latina. Si México decide aceptar esta propuesta, podría ayudar a consolidar una nueva red de cooperación internacional, reduciendo su dependencia de Estados Unidos y ganando mayor autonomía para forjar su propio destino. Brasil, por su parte, sabe que no puede aislarse. Para que su política exterior tenga peso real, necesita construir una red de alianzas fuertes dentro de América Latina. Bloques como CELAC, UNASUR y Mercosur han demostrado tener potencial, pero nunca han alcanzado el impacto global que los BRICS están logrando ahora. Con el apoyo de países como México y Argentina, América Latina podría, por primera vez en siglos, negociar en igualdad de condiciones con China, Rusia e India. Sin embargo, este nuevo rumbo no puede quedarse solo en el papel. Firmar acuerdos y posar para fotos en cumbres internacionales no es suficiente. Si México realmente quiere beneficiarse de esta transición, tendrá que reformular su modelo de desarrollo. Soberanía alimentaria, transición a energías limpias y una distribución más justa de la riqueza serán pasos fundamentales para que esta nueva etapa realmente beneficie a la gente y no solo a las élites. El peor error que México podría cometer sería pensar que solo necesita cambiar a Estados Unidos por los BRICS y que todo mágicamente mejorará. Si el país no tiene un plan claro para garantizar que esta transformación fortalezca sus propios intereses, podría terminar repitiendo los mismos errores del pasado, solo con nuevos socios. México está en una encrucijada histórica. Puede seguir siendo solo otra pieza en el engranaje del sistema estadounidense, o puede arriesgarlo todo para lograr una independencia real. Pero la pregunta clave es, ¿tendrá el gobierno y la élite mexicana el valor de desafiar las reglas del juego? ¿O esta oportunidad de cambio será aplastada antes siquiera de materializarse? Si México elige a los BRICS, ¿Estados Unidos se quedará de brazos cruzados? ¿O tomará medidas para asegurarse de que su influencia siga intacta? Una cosa es segura, el mundo está cambiando, y México tendrá que decidir de qué lado de la historia quiere estar. En el fondo, esto es mucho más grande que el comercio, los tratados o las alianzas políticas. Lo que realmente está en juego es la esperanza de millones de mexicanos, quienes durante años han esperado un país más justo, independiente y próspero. Pero la gran pregunta es, ¿México tendrá el valor de dar este salto? ¿O veremos, una vez más, a una nación doblarse bajo el peso de su propia historia, aceptando su destino como un satélite eterno de la influencia estadounidense? La respuesta está cerca. Y cualquier decisión que se tome ahora no solo definirá el rumbo de México, sino el de toda América Latina en las próximas décadas. Dale like ahora mismo para seguir viendo más contenido como este y suscríbete para ayudar al crecimiento del canal. Y no te vayas todavía. Mira estos videos que están apareciendo en tu pantalla. Solo haz clic y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.